las expresiones algebraicas, pues en este nombre nos dice que es una combinación de números y letras relacionados mediante operaciones aritméticas, adición, sustracción, multiplicación, división y potencia. Entonces, yo le diría como profesor que una expresión algebraica es una operación donde además de letras, además, además de letras pues que representan números, vienen también todas las operaciones que se puedan expresar en la expresión algebraica. Se llama así, pero en realidad es una operación, ¿sí? Es una operación que se está indicando y que en alguna parte lleva una letra. Aquí vemos como expresiones algebraicas, por ejemplo, 3x a la 5 y a la 4. Aquí esto ¿qué significa? Que el 3 está multiplicando un número x y ese número x está elevado a la 5. Aquí hay otra expresión algebraica, 2m a la 3 más n. Esta expresión algebraica es diferente de la primera porque esta expresión algebraica ya tiene una operación que separa la primera de la segunda. Entonces, de eso vamos a ver más adelante. Bueno, como pudieron ver en la diapositiva anterior, las expresiones algebraicas están conformadas por términos. Y un término es una expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos no separados entre sí por operadores aditivos más o menos. Devolvámonos a la diapositiva anterior. Por ejemplo, la primera expresión algebraica que tenemos aquí, perdón, yo voy a cambiar mi puntero. La primera expresión algebraica que tenemos aquí, 13x a la 5 y a la 4, es un solo término. ¿Por qué? Porque los términos se diferencian los unos del otro porque están separados por el signo más o el signo menos. Entonces, en la primera expresión algebraica, hasta donde llega la coma, hay un solo término. En la segunda expresión algebraica, hasta donde llega la coma, como hay un más, hay dos términos. Los dos términos son 2m a la 3 y n. Y en la tercera expresión algebraica hay tres términos. ¿Por qué tres términos? Como hay un más y hay un menos, ese más y ese menos hace que 2a por b quede separado de 3b al cuadrado y este menos separa a otro término que sería 8. Entonces, cuando nos dicen que tiene uno o varios términos, aquí tenemos un solo término. Entonces, el solo término es menos 7x a la 6. Entonces, ¿de qué consta este término? Consta de un signo, de un coeficiente y de una parte literal. En la parte literal pueden haber exponentes o no haber exponentes. La parte literal es la parte que tiene las letras y las letras están elevadas en muchas ocasiones a diferentes exponentes. Entonces aquí dice los elementos de un término son coeficiente, parte literal y todo eso. Bueno, quiero decirles que esta explicación está en la guía. Está en la guía. Entonces, de pronto para que ustedes, si ya lo han visto, pues tengan las preguntas concretas para más adelante. Entonces, este es un solo término. Ahora, como tenemos expresiones algebraicas que tienen más de un término, entonces las expresiones algebraicas se dividen tienen diferentes clasificaciones de acuerdo al número de términos que tienen. Entonces, por ejemplo, si hay un solo término, la expresión algebraica se llama monomio.
Si tiene varios términos, si tiene dos o más, ya se llama polinomio, ¿sí? Pero hay polinomios que de acuerdo también al número de términos toman diferentes nombres. Entonces, si hay solamente dos términos como este que tenemos acá, se llama binomio. Y si tiene tres términos, por ejemplo, como estos dos que tengo aquí abajo, se llaman trinomio. Entonces, un polinomio que es una expresión algebraica que tiene varios términos. Y cuando tiene dos se llama binomio y cuando tiene tres se llama trinomio. Ya cuando tiene más de tres, ya no se va a llamar ni cuatrinomio, ni cinconomio, ni nada de eso, sino que simplemente se va a llamar polinomio. Solamente toman el nombre de binomio y trinomio cuando tienen dos o tres términos. Pero cuando tienen más de tres términos, no toman otro nombre diferente. Listo. Entonces vamos a ver cuando hablaban del grado absoluto de un término. Entonces se denomina grado absoluto de un término algebraico a la suma de los exponentes de sus factores literales. Entonces aquí tenemos un primer término cuyo grado es 3. ¿Por qué? Porque es la parte literal, el exponente es 3. El exponente es 3, no hay más exponentes. En este otro caso, el menos 5x al cuadrado y a la 3, el grado es 5, porque de la parte literal, sumo los dos exponentes, y al sumar los dos exponentes, 2 más 3 me da 5, entonces yo puedo decir que este término, su grado es 5. Pero entonces estamos hablando del grado de un término. Entonces, si yo le digo cuál es el grado del término, usted llega a ese término y le suma los exponentes y dice el grado es 5, el grado es 3 o el grado es... Bueno, ahora, puede haber, aquí dice grado de un término, pero puede haber un grado relativo. ¿Qué es eso? Pues con respecto a una letra. Por ejemplo, aquí el grado relativo con respecto a X es 2 y el grado relativo con respecto a Y es 3. Entonces, hay grado relativo que es con respecto a una letra y grado absoluto que es con respecto a todo, el monomio, a toda la expresión algebraica. Bueno, el grado de un polinomio. Entonces, aquí estábamos hablando, en el caso anterior estábamos hablando del grado de un término, grado relativo de un término y grado absoluto de un término. Pero aquí, en este otro caso, ya estamos hablando de el grado de un polinomio. El polinomio es aquel que tiene dos o más términos. Entonces, como tiene dos o más términos, entonces nos vamos a encontrar con la... No nos vamos a poner a sumar todos los exponentes de todos los términos, sino que vamos a mirar cada término, qué grado tiene. Entonces, por ejemplo, como en este polinomio que yo tengo acá, este polinomio tiene 1, 2, 3, 4 términos, ¿sí? Y si me dicen que cuál es el grado de todo el polinomio, entonces yo tengo que mirar a mirar los grados de cada uno de los grados absolutos de cada uno de los términos, y escoger para el polinomio el que mayor grado tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el primer término es de grado 4, porque 3 más 1 que tiene la y, que no se le coloca, pero que ahí tiene un 1, 3 más 1 sería 4. El segundo término tiene grado 3. El tercer término tiene grado 2, porque tendría 1 más 1. Y el cuarto término
tiene grado 0. Entonces, como a mí me dicen cuál es el grado del siguiente polinomio, yo puedo decir que el grado del polinomio es 4 porque es el término que mayor grado tiene. Entonces dice el término 2x a la 3y es de grado 4. Entonces ahí podemos decir que el polinomio es de cuarto grado. También podemos hablar de que el grado de un polinomio con respecto a una variable. Entonces, por ejemplo, en este polinomio es de tercer grado con respecto a la variable x, es de segundo grado con respecto a la variable y es de primer grado con respecto a la variable z. Entonces, también puede haber el grado de un polinomio respecto a una letra o el grado de un polinomio respecto al mayor grado de valor absoluto. Ahora, ¿para qué servirán estos grados? Estos grados sirven para ordenar los polinomios. Entonces, cuando a mí me dicen los polinomios se ordenan teniendo en cuenta los exponentes de las variables, entonces yo puedo organizar los términos, en forma ascendente o descendente. Cuando hablamos de ascendente es de menor a mayor, o descendente cuando hablamos de mayor a menor. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, ordene este polinomio. Este polinomio tiene, con respecto a x, grado quinto, grado 7, grado 4, grado sexto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo cojo estos términos y los vuelvo y los acomodo de tal forma, si me dicen que lo haga descendente, entonces cojo el mayor primero. Entonces, ustedes ven que el término que tiene x a la 7 es negativo, entonces se coloca menos x a la 7. Como lo voy a ordenar en forma descendente, entonces coloco menos x a la 7, menos x a la 6, más x a la 5 y más x a la 4. Miren que aquí el x a la 5 que estaba de primero no tenía signo, pero como era que estaba de primero, al no tener un menos se deduce que ese x a la 5 es positivo, entonces por eso es que yo lo coloco aquí como más x a la 5, porque lo tengo que separar del otro término. Para que pueda separarse del otro término tengo que colocarle un más. Ahora, en el taller que ustedes tienen habla de que sea ordenado y completo. Digamos, este de acá está ordenado, pero no está completo. ¿Por qué? Porque le faltaría, con respecto a la x, le faltaría el x a la 3, el x a la 2 y el x a la 1. Y también de pronto el término independiente. Para que sea completo, tiene que tener en una variable todos los grados y también tener el término independiente. El término independiente es un número que le aparece sin letra, que por lo tanto se toma como si fuera, por ejemplo, un x a la 0. Entonces, este de aquí está ordenado, pero no es completo, porque no tiene todos los grados de la variable. Listo, muchachos. Esa es la parte conceptual. Entonces, ahora